¿Qué tal, amigos? El día de hoy seguiremos hablando del tema de dirección comercial y seguiremos hablando de habilidades comerciales. El día de hoy vamos a tocar una historia de Sun Tzu, anécdota yo le pondría. Obviamente este libro data de muchos años y el maestro Gabriel nos compartirá a qué me refiero con esta Muchas anécdota. gracias, Alfonso. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre habilidades directivas y me parece muy pertinente hablar sobre una anécdota milenaria de la China de hace 2500 años, de una persona que escribió un libro que se llama El arte de la guerra y su autor es Sun Tzu. Cuenta la anécdota que el emperador Holu, soberano de Wu, había invitado a su palacio a Sun Tzu porque había leído su libro del arte de la guerra y estaba muy interesado en los 13 capítulos que había escrito Sun Tzu. Entonces, estando Sun Tzu frente al emperador, le comentó Lo Tzu que si podía darle una pequeña demostración de la validez de sus conceptos sobre la guerra. Lo cual Sun Tzu dijo que sí, que con mucho gusto estaría dispuesto a hacer una pequeña demostración. Le comentó el soberano de Wu que si lo podía hacer con mujeres. Y Sun Tzu dijo que sí, que con mucho gusto le podía hacer la demostración con mujeres. Lo Tzu le pidió que vinieran 180 mujeres, doncellas a su palacio para que sirvieran como ejercicio para hacer la demostración que quería hacer Sun Tzu. Estando ya frente a ellas, Sun Tzu le pidió a que se dividieran en dos grupos de 90 cada uno de los dos grupos y le solicitó al soberano que si le podía dar dos de sus concubinas para que estuvieran al frente cada una de los grupos que había armado con las mujeres. El soberano aceptó y le dio dos de sus favoritas concubinas para que estuvieran al frente de estas tropas para el ejercicio. Era claro que las mujeres no tenían ninguna experiencia militar y Sun Tzu frente a ellas y las dos concubinas les explicó qué es lo que tenían que hacer en este ejercicio y les dijo que lo que tenían que hacer era, cuando él dijera al frente, pues tendrían que marchar todas al unísono hacia el frente. Cuando él dijera hacia atrás, tenían que dar media vuelta y tenían que marchar hacia atrás todas al mismo tiempo. Cuando él dijera flanco derecho, tenían que voltear hacia la derecha y caminar de manera directa hacia el lado derecho, todas uniformemente. Y cuando él dijera flanco izquierdo, tendrían que dar la vuelta al izquierdo y seguir caminando. Esas eran las instrucciones que les estaba dando. Les dijo a las jóvenes que se habían entendido lo que él les había explicado y todas comentaron que sí lo habían entendido. Aún así, se los volvió a explicar 3 veces hasta estar totalmente convencido de que todo el mundo había entendido las instrucciones para poder marchar. Habiendo terminado esto, mandó llamar al verdugo y les comentó que aquellas personas que no cumplieran con lo que se estaba solicitando, pues tendría que vérselas con el verdugo. Las doncellas aceptaron, ya que las instrucciones no les parecían nada complicadas. Entonces agarró Sun Tzu y dijo, pues empecemos. Y dijo, a ver, flanco derecho y caminen. Y las doncellas no se pudieron organizar y comenzaron a chocar unas con las otras y algunas se rieron, algunas se cayeron y fue realmente un relajo lo que sucedió. Entonces paró el ejercicio Sun Tzu y les dijo, bueno, si ustedes no entendieron las instrucciones, entonces es un problema mío, ya que no supe explicármelo. Se las voy a volver a dar las instrucciones, se las voy a volver a explicar. Ya después de que lo volvió a hacer 3 veces, les dijo, ¿hay alguna duda sobre las instrucciones que le estoy dando? Y todas dijeron que no, que había quedado muy claro lo que quería que hiciera. Entonces dijo, pues vamos a empezar otra vez. Entonces dijo, flanco izquierdo, y dieron flanco izquierdo, pero otra vez, entre que algunas se golpearon con otras, unas se cayeron, y entre risas nerviosas entre ellas, pues se armó un desbarajuste. Entonces paró el ejercicio Sun Tzu y dijo, si ustedes entendieron las instrucciones y fueron claras, entonces no es un problema del comandante, es un problema de ustedes. Por lo tanto, como no saben cumplir instrucciones,
mandó llamar al verdugo y pidió que decapitaran a las dos comandantes que habían sido mandadas por el soberano de Gu. Holu, que estaba muy preocupado porque eran sus favoritas, y entonces mandó a uno de sus asistentes a decirle a Sun Tzu que le hiciera el favor de que no las decapitaran, ya que eran dos personas muy queridas y muy estimadas por el soberano. Pero Sun Tzu le contestó al asistente que el responsable de las tropas era Sun Tzu y no era el soberano, y por lo tanto él iba a hacer lo que había quedado que iba a hacer, ya que si no lo hacía de esta manera, pues iba a quedar en vergüenza él y el ejército. Llegó el verdugo, decapitó a las dos concubinas con toda la tristeza que tenía el soberano de Gu, y entonces volvió otra vez, escogió a otras dos muchachas dentro del grupo como oficiales a cargo de las tropas, y comenzó a dar las instrucciones, y les pidió flanco derecho y marcha, y todas de una manera uniformadas y de una manera perfectamente lineal obedecieron las órdenes. Dijo alto, media vuelta, y todas exactamente a la orden que lo dio, dieron perfectamente la media vuelta y comenzaron a marchar. Dijo alto y todas pararon. Entonces el rey comprendió que realmente ya se podían aplicar los principios de Sun Tzu y que él tenía razón como lo estaban manejando. Y básicamente de eso es la anécdota milenaria de hace 2500 años de Sun Tzu. Me ha parecido muy interesante lo que nos has compartido, Gabriel, pero sí hay una serie de preguntas que surgirían a partir de esta anécdota que nos has compartido el día de hoy de Sun Tzu, que obviamente, como tú dices, milenaria, pero muy interesante. La pregunta sería, una de las primeras preguntas sería, en México, en donde toda la empresa, obviamente familiar, o gran parte de la empresa familiar, ¿qué sucede? Bueno, yo creo que es muy pertinente la historia, ya que nuestra cultura tiende más hacia la autoridad que a otro tipo de desarrollo de habilidades. Y yo creo que manejar la autoridad es muy, muy bueno cuando uno sabe manejar la autoridad. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esto? En primer lugar, el primer mensaje que podemos tomar es que para ser un buen jefe hay que saber lo que uno quiere hacer. El jefe debe tener una clara idea de qué es lo que quiere realizar. El segundo paso es que si él sabe lo que quiere realizar, debe de poder informar a la gente qué es lo que quiere realizar. Okay. Y como tercer paso, debe de asegurarse de que su equipo o su gente entienda lo que quiere lograr el jefe. Estos tres puntos son fundamentales de una buena autoridad. Una mala autoridad sería ser un autoritario que no se preocupa ni por informar, ni por capacitar, ni por porque la gente entienda lo que tienen que hacer. Simplemente da órdenes y no le interesa si entienden o no. Y eso es muy desgastante para todo el mundo y genera muchos problemas entre ellos. Un buen jefe debe manejar estos tres conceptos. Hijo, bueno, hay elementos que me estás compartiendo que me dejan pensativo, y digo, las empresas que te he compartido, que hemos platicado durante diferentes foros, obviamente hay un problema de autoridad. La habilidad directiva de autoridad es necesaria, es fundamental. ¿O qué pondrías tú como una de las habilidades fundamentales para un director o un directivo? Primero, que sepa lo que quiere. Segundo, que sepa comunicar, que sepa comunicar a su gente lo que quiere que se haga, que se asegure que esté haciendo. Otro elemento fundamental de un buen jefe es que les diga claramente cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias de cumplir o no cumplir las reglas, que a veces nosotros las sabemos, pero no las comunicamos, las consecuencias, o a veces ni siquiera nos ponemos a pensar de qué pasaría si la gente no cumpliera lo que le estamos pidiendo que haga correctamente. Definitivo. Entonces genera un problema, porque cuando por algún motivo o alguna razón alguien no cumple con lo que se supone debe de hacer, entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces la decisión que tome el jefe puede ser muy autoritaria. Pues, si estoy de buenas, pues, no lo vuelvas a hacer, y lo regaña. Si está de malas, lo podía correr o lo podía humillar. ¿Por qué no está por escrito qué es lo que puede pasar? Cuando las consecuencias quedan por escrito y lo pones en grado, o sea, primera amonestación, segunda amonestación, tercera amonestación, y lo difundes con todo el mundo, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y qué es lo que va a pasar si lo logran o si no lo logran. Entonces, eso es una gran ventaja para todos, para manejar
las actividades. Yo creo que debes de dar las dos alternativas. Debes, o sea, como un buen conductista, debes decir, aquellas personas que logren el resultado tendrán un premio por haber logrado el resultado. Y en la medida que sobresalgan de su resultado, el premio será mayor. Pero también tienes que informar que si no se logran las cosas, hay un castigo. Que otra vez volvemos al concepto conductista. Pero aquí depende del castigo. Aquí lo importante es que fríamente tú y de una manera impersonal estableces las normas de qué tipo de castigo. Desde primera amonestación, segundo un día de descanso, dependiendo, puedes poner niveles de castigo hasta la tercera, y ya a la tercera ya prescindo tu servicio, te cambio de departamento, te cambio de jefe. Esto es lo importante del sistema, que no lo actúas de inmediato con contestar el problema, sino que lo piensas, no lo estás personalizando, lo estás normando, lo estás comunicando a todas las personas, todo el mundo sabe las consecuencias de lo que va a pasar si cometen. Entonces, ayuda a que se eleve la eficiencia, y si no se logra, bueno, pues la gente sabe a lo que se está teniendo. Creo que es un buen ejemplo de lo que debemos de llegar a hacer, no cortar la cabeza, sino cortar obviamente a ese empleado. ¿Hasta qué nivel puedes llegar y decir, debo de separar porque no entendió lo que yo dije? Fíjate a lo que mejor hay otras habilidades, ¿no? Que es lo que quiero llevar. Sí, muchas veces el problema que tenemos los jefes es que actuamos muy impulsivamente. Definitivo. Tenemos que tener la integridad de respetar lo que está normado. Es fundamental. Y decir, si tú te ganaste un premio, te lo tengo que dar, y no puedo esconder o darle la vuelta al premio. Pero si tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad, cumplir lo que está estipulado. O sea, no es lo que yo quiera en este momento molesto, sino es lo que está estipulado. Y si tú eres una persona que ya llevas 2 o 3 o 4 faltas, y está estipulado solicitar tu baja, pues tengo que tener el valor para hacerlo. Y a veces ahí tenemos el problema, que no tenemos el valor para tomar una decisión, porque decimos, pues pobrecito, pobrecita, ¿no? O sea, se va a quedar sin trabajo. Y pues depende, si ya estamos hablando que es la 4ª o la 5ª vez que lo hace, decir, pues ahora sí que no soy yo porque estoy molesto, sino tú sabías que ya son varias veces y que te estabas arriesgando a perder tu empleo. Entonces, esta es la ventaja del sistema cuando lo hacemos planeadamente, fríamente, y podemos comunicarlo con la gente y asegurarnos que lo entiendan. ¿Qué conclusión nos darías, Gabriel? Pues mira, yo otra vez me vuelvo a remitir a Sun Tzu. Una de las lemas que más me gustan de Sun Tzu es que dice, los hombres que pueden vencer a su enemigo son hombres fuertes. Los hombres que pueden vencerse a sí mismos son hombres poderosos. Esto es, tú como autoridad tienes la responsabilidad de hacer lo que debes de hacer y no lo que quieres hacer. Entonces, para mí esto podía redondar toda la anécdota que estamos hablando sobre este ejercicio positivo de manejo de autoridad. Pues bueno, Gabriel, no sé si quieres dar tus datos. Con mucho gusto. Soy licenciado en Relaciones Comerciales Gabriel Martínez Medel, y mi correo electrónico es gamarne@yahoo.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.